Don't make me laugh. Choose your destiny. You will never win. Hola, en esta entrega del Astrotron de junio hablaremos específicamente de la Tierra y de la Luna, visto desde la astronomía. Siéntense y relájense, espero que lo disfruten. La Tierra es un planeta especial. De todos los planetas que forman el sistema solar, la Tierra es el único que alberga vida. Se trata de un planeta en cuya superficie las temperaturas se mantienen moderadas, gracias a la existencia de agua y la presencia de una atmósfera. La corteza mantiene una gran actividad geológica y está en constante proceso de formación. La Tierra dispone de un único satélite, la Luna. Nombraremos ahora sus características generales. Al ser el planeta que habitamos, es el que se utiliza como referencia para el estudio de los restantes astros. Por ese motivo, muchas de las características de los planetas se miden por comparación con la Tierra, como sucede con la masa, la gravedad o la duración de los periodos de rotación. A pesar de ser nuestro hogar, existen todavía muchos aspectos del planeta que se desconocen. Desde finales del siglo XX, las naves y estaciones espaciales han permitido estudiarlo desde el exterior y resolver algunas de las incógnitas existentes. La gravedad en la superficie de la Tierra vale 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad que debe alcanzar una nave para escapar de su superficie es de 11.2 km por segundo. Hablemos ahora del origen de la Tierra. Nuestro planeta se formó al mismo tiempo que el Sol, cuando la gran masa de materia resultante de la explosión de una estrella anterior, entre paréntesis, una supernova, comenzó a condensarse. La mayor parte de esa masa dio lugar al Sol, pero del resto surgieron los planetas cuando unos grupos de rocas mayores atrajeron el polvo y los materiales más pequeños que había a su alrededor. El proceso duró unos 100 millones de años. El planeta recién formado se calentó mucho a causa de la desintegración de los materiales radioactivos que contenía y se fundió. Entonces comenzó un proceso de enfriamiento de las capas exteriores, que acabaron por solidificarse dando lugar a la corteza. La Tierra recién formada carecía de atmósfera, y sufrió numerosos impactos de fragmentos rocosos que contribuyeron a su calentamiento. Hablemos ahora del final de la Tierra. El destino de nuestro planeta depende del desarrollo del Sol. Cuando esta estrella consuma todas sus reservas de hidrógeno y helio, se transformará en una gigante roja, aumentando entonces considerablemente su tamaño. Los planetas más cercanos, como Mercurio y Venus, quedarán engullidos dentro de la enorme masa solar, y el calor será tan intenso en nuestro planeta que desaparecerá toda forma de vida. La superficie terrestre se transformará en un desierto, con las cuencas oceánicas totalmente vacías, y un paisaje similar al que hoy podemos contemplar en Marte. Pero sin embargo, como el Sol tiene todavía reservas suficientes para otros 5.000 millones de años, a nuestro planeta todavía le queda ese tiempo de vida. Pasamos ahora a la constitución de la Tierra. La Tierra es uno de los planetas sólidos y consta de varias capas de distinta naturaleza que rodean un núcleo incandescente. La corteza constituye la última y más exterior de esas capas y es, además, sobre la que se desarrolla la vida. La corteza no es una estructura estática, sino que se encuentra en constante movimiento y muestra numerosos fenómenos, como el vulcanismo, los sismos, etc. Esta imagen representa un corte a través del planeta. Nuestro planeta forma parte del grupo de los planetas sólidos, o sea, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, de pequeñas dimensiones comparados con los gigantes gaseosos.
La parte más interna de la Tierra es el núcleo, que está formado principalmente por hierro y níquel, y que consta de una parte central sólida y otra exterior líquida. Le sigue el manto, que es sólido en su parte más profunda, pero después se vuelve viscoso, y por último está la corteza, llamada litosfera, que es la capa más delgada y que es de material sólido. Por encima de la corteza se encuentran los mares y océanos, que forman la hidrósfera, y la atmósfera, que es el aire que respiramos. El núcleo tiene un radio de 3.500 kilómetros y se denomina también siderósfera. El manto no solo contiene hierro y níquel, sino también importantes cantidades de otros compuestos, como son los silicatos. El manto tiene un espesor de unos 2.500 kilómetros y la parte fluida ocupa los 200 kilómetros más superficiales, cerca de la corteza. Se conoce relativamente poco del interior de la Tierra, solo se ha llegado a una profundidad de unos 15 kilómetros. Además, la corteza tiene un espesor de unos 70 kilómetros. La parte más profunda se llama cima y sobre ella se dispone el cial. Recibe este nombre porque tiene gran cantidad de aluminio. Hablaremos ahora de la corteza terrestre. La capa más externa de nuestro planeta no es uniforme, sino que presenta un espesor variable. Es más delgada en el fondo de los océanos y más gruesa en los continentes, pero esta diferencia se compensa con la densidad. En las zonas más delgadas, los materiales son más densos que en las zonas de mayor espesor. De esta manera se mantiene en equilibrio, pues toda la corteza pesa aproximadamente lo mismo en todos los lugares. La distribución de los materiales ligeros en las capas gruesas y los densos en las delgadas constituye la isostasia. Sobre la actividad de la corteza, en los lugares donde el material incandescente del manto terrestre encuentra un punto de salida a través de la corteza, se forma un volcán. La lava sale por la boca del cráter y acaba por enfriarse en la superficie y se transforma en una roca muy ligera, la piedra pómez. Además, los continentes que flotan encima del manto se desplazan lentamente cambiando de posición. Así, América y Europa se están separando desde hace millones de años, por lo que el océano Atlántico es cada vez más ancho. Las zonas donde hay mayor actividad volcánica son también las zonas donde se producen más terremotos. Y el movimiento de los continentes se llama deriva continental. Hay zonas de los continentes que se elevan mientras que otras se hunden por el empuje de las masas continentales. Y ahora, gracias a este título, sabrán por qué la Tierra se le llama el planeta azul. Los astronautas siempre han descrito la Tierra como el planeta azul debido a su color. Los responsables de esta tonalidad son los océanos y los gases de la atmósfera, es decir, los dos componentes externos a la corteza y en los que es posible el desarrollo de la vida. Tanto la cubierta de agua como la de aire son únicas en todo el sistema solar. Hablaremos ahora de la hidrósfera. Se llama hidrósfera al conjunto de todo el agua que existe sobre la superficie de nuestro planeta, es decir, los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las marismas, los glaciares, los polos, etc. Se formó a partir del vapor producido en las erupciones volcánicas a lo largo de millones de años, cuando eran mucho más frecuentes que en la actualidad. Ese vapor se condensó en forma de nubes, que después provocaban lluvia. La mayor parte del agua se encuentra en los océanos, que cubren casi las 3/4 partes de la superficie total de la Tierra. En la Tierra hay 1.385.984.610 kilómetros cúbicos de agua. El 96.54% del total del agua del planeta es el agua salada de los mares. La vida, tal como la conocemos, solo puede desarrollarse en los planetas donde existe agua en forma líquida. En algunos otros planetas existe agua, pero solo en forma de hielo. Hablaremos ahora sobre los mares y los océanos. Las depresiones comprendidas entre los continentes forman los océanos, cada uno de los cuales tienen áreas más pequeñas que son los mares. Hay 3 grandes océanos: Atlántico, Pacífico e Índico. El fondo oceánico no es liso, sino que está recorrido por grandes cordilleras. Algunas cumbres sobresalen por encima de la superficie del agua y forman las islas oceánicas.
como las Canarias o las Azores. En todos los océanos existen grandes corrientes, unas frías y otras cálidas, que tienen mucha importancia para el clima de las regiones que bañan. El agua ayuda a amortiguar las diferencias de temperatura entre las horas del día y las distintas épocas del año. En el hemisferio norte, los mares ocupan unos 154 millones de kilómetros cuadrados y las tierras emergidas unos 100 millones de kilómetros cuadrados. En el hemisferio sur, los mares ocupan unos 206 millones de kilómetros cuadrados y las tierras emergidas unos 48 millones de kilómetros cuadrados. Hablaremos ahora sobre la atmósfera. Inicialmente el planeta tenía una atmósfera distinta de la actual, cuando las erupciones volcánicas emitieron vapor de agua y este se depositó en forma de lluvia. Las zonas más bajas del planeta se fueron rellenando de agua, formándose los océanos. Allí surgieron las primeras plantas, que comenzaron a fabricar oxígeno, desprendiéndolo y transformando la atmósfera inicial irrespirable en la actual, rica en oxígeno. Es un medio en constante cambio. Los mapas meteorológicos nos muestran los cambios constantes que presenta la atmósfera. Los frentes de nubes aparecen arrastrados por los vientos, haciendo que llueva o haga sol y aumentando o descendiendo las temperaturas. Por eso, solo sucede en las capas inferiores, que son las que nos afectan más directamente. A medida que se asciende en altura, disminuyen la cantidad de oxígeno y la temperatura. Sobre las capas de la atmósfera. Desde el suelo, la atmósfera tiene varias capas. Hasta los 10 kilómetros de altura, la troposfera, que es donde podemos vivir. Hasta los 100 kilómetros de altura están la estratosfera y la mesosfera. Y desde ahí hasta los 1000 kilómetros, la zona donde se producen las auroras boreales, están la termósfera y exósfera. La zona más exterior se prolonga hasta casi 10.000 kilómetros. Y allá existe un cinturón de radiaciones, o sea, la magnetosfera. La capa protectora de ozono se encuentra a unos 40 kilómetros de altura, y la atmósfera actúa como escudo protector contra las radiaciones letales y contra los meteoritos. Hay que mencionar que la Tierra está en movimiento. Está en constante movimiento. Se desplaza junto con los restantes planetas y el Sol por nuestra galaxia, pero es algo que no nos afecta en nuestra vida cotidiana. Más importante para nosotros es el hecho de que gira alrededor de su eje, originando el día y la noche, y que gira alrededor del Sol, dando lugar a las estaciones en las latitudes medias. Esto es la rotación alrededor del eje. Si miramos el cielo nocturno durante varias horas, veremos que las estrellas se mueven alrededor de un punto fijo, que en el hemisferio norte es la estrella polar. Después amanecerá y más tarde lucirá el Sol. Todo esto es consecuencia de que la Tierra gira alrededor de su eje. Las constelaciones de estrellas varían a lo largo del año porque además de girar sobre su propio eje, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Cada 12 meses tendremos sobre el cielo las mismas constelaciones. La velocidad de giro de un punto situado en el ecuador es de 1665 km por hora. Hablaremos ahora del día. Una unidad de tiempo básica es el día. Es el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor de su propio eje, haciendo que un espectador situado en un determinado punto vea en el firmamento una serie de astros distintos hasta que se repitan. Como una vuelta completa es igual a 360 grados, cada hora el planeta se desplaza 15 grados. ¿Pero estamos quietos? Nosotros no percibimos el movimiento de giro de la Tierra sobre su eje, ni alrededor del Sol, porque nos desplazamos a la misma velocidad. Sucede lo mismo cuando si viajamos en coche o en avión, solo percibimos la velocidad si miramos por la ventanilla. La velocidad de giro de un punto situado en el polo, por donde pasa el eje de giro, es de 0 km por hora. Hablaremos ahora sobre las estaciones. El fenómeno de las estaciones consiste en los cambios que se producen en la duración del día y en la inclinación de los rayos solares en distintas épocas del año en muchas partes del planeta, excepto en las regiones ecuatoriales. El resultado son días más cortos y temperaturas más bajas en una época del año, llamada invierno, y otros más largos y temperaturas más elevadas en otra época, el llamado verano. Este efecto se debe a que el eje de giro de la Tierra está inclinado
23 grados con respecto al plano en el que se mueve alrededor del Sol. En verano, el Sol discurre por el firmamento a mayor altura y durante más tiempo, por lo que calienta más. En invierno el Sol discurre por el firmamento a menor altura y durante menos tiempo, por lo que calienta menos. Hay un par de fenómenos llamados solsticios y equinoccios. Los solsticios tienen lugar alrededor del 22 o 23 de diciembre, de invierno en el hemisferio sur y de verano en el norte, y alrededor del 22 o 23 de junio, de verano en el hemisferio norte y de invierno en el sur. Los equinoccios tienen lugar alrededor del 21 o 22 de marzo, de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el sur, y alrededor del 21 o 22 de septiembre, de otoño en el hemisferio norte y de primavera en el sur. Cuando la inclinación del eje de la Tierra hace que el hemisferio norte esté orientado hacia el Sol, es verano en ese hemisferio e invierno en el hemisferio sur. El momento en que la orientación es máxima se llama solsticio, de verano en el hemisferio norte y del invierno en el sur. En el punto opuesto de la órbita se repite la situación, pero al revés, será el solsticio de invierno en el hemisferio norte y de verano en el sur. Las posiciones intermedias se denominan equinoccios, que serán de otoño o de primavera, dependiendo del hemisferio. En los equinoccios, la duración del día y de la noche es la misma, pero desde esa fecha comienzan a aumentar, si es el equinoccio de primavera, o disminuir, si es el equinoccio de otoño. Por último, hablaremos sobre el espacio exterior y la Tierra. La Tierra no es un planeta aislado en el espacio, sino que sufre la influencia de los restantes astros, principalmente del Sol. Esta estrella emite un gran número de radiaciones que llegan a nuestro planeta en formas muy diversas, tales como ondas de radio, luz visible, calor, etc. También la Luna ejerce influencia en forma de las mareas. En los impactos de meteoritos. Los meteoritos son fragmentos de roca procedentes del espacio que llegan hasta nuestro planeta a gran velocidad. La mayoría son de pequeño tamaño y al pasar por la atmósfera se queman por completo, convirtiéndose en gases. Hay algunos que tienen el tamaño suficiente para que una pequeña porción sólida llegue hasta la superficie. Quedan entonces hundidos en el suelo y solo se encuentran de modo accidental. Sin embargo, otros tienen dimensiones lo bastante grandes como para provocar un socavón, parecido a los cráteres de la Luna. Con respecto al efecto de los meteoritos, la mayoría de los impactos de meteoritos pasan desapercibidos. Solo algunos tienen un gran efecto sobre el planeta. Uno de los mayores cráteres que se conserva es el encontrado en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. Una de las teorías sobre la desaparición de los dinosaurios afirma que fue un gigantesco meteorito que chocó contra el suelo, el responsable del desastre. Provocó una enorme nube que duró varios años, oscureciendo el cielo y haciendo bajar tanto las temperaturas que desaparecieron la mayoría de las plantas, y con ellas estos gigantescos reptiles. Las mareas. La fuerza de la gravedad de la Luna es la principal causante de las subidas y bajadas periódicas del nivel del mar. La Luna atrae hacia sí la masa de agua dirigida hacia ella, haciendo que en esa parte del planeta se produzca una marea alta y en la parte opuesta una marea baja. Cuando además la Luna y el Sol están alineados, se suma la atracción de ambos y entonces se producen mareas de mayor intensidad, llamadas mareas vivas. Hablaremos ahora acerca del viento solar. El flujo de protones y electrones que procede del Sol provoca grandes alteraciones sobre las comunicaciones de radio y televisión en los momentos de máxima intensidad. Cada 10 u 11 años la actividad solar es máxima y entonces se producen tormentas electromagnéticas que pueden interrumpir momentáneamente todas las telecomunicaciones. Estas tormentas electromagnéticas también afectan la meteorología. Los cinturones de Van Allen son zonas donde quedan retenidas las partículas del viento solar debido al campo magnético terrestre. La magnetosfera es la porción del campo magnético terrestre que se extiende hacia el espacio. Ahora hablaremos de uno de los mejores fenómenos, las auroras polares. Este fenómeno es uno de los más vistosos causados por la llegada de partículas cargadas a la atmósfera terrestre, aunque solo puede observarse en las cercanías de las regiones polares. Dado que el hombre habita en el hemisferio norte en latitudes cercanas al polo, este fenómeno se conoce como aurora boreal. Aunque se produce también en la Antártida, tienen lugar
cuando el viento solar llega hasta la atmósfera y los electrones y protones comienzan a emitir luz de vistosos colores. Desde el espacio, una aurora polar aparece como un círculo de luz alrededor del polo. Es un maravilloso espectáculo. Para el observador desde el suelo, las auroras polares son grandes cortinas de luces de colores más o menos vistosos, que se mueven en el cielo. Con todos estos fenómenos, ya hemos terminado de especificar la Tierra. Ahora vamos por su satélite, la Luna. Nuestro satélite es uno de los principales astros que recorren el firmamento terrestre, que además influye con su gravedad sobre nuestros océanos. Es un satélite sólido, relativamente grande, y que gira a nuestro alrededor de modo cíclico, dejando siempre una parte de su superficie no visible desde la Tierra. Es también el primer astro al que ha llegado el hombre. Nuestro satélite presenta unas características muy distintas a las de la Tierra. Debido a su reducido tamaño, la fuerza de gravedad es insuficiente para retener una atmósfera, por lo que carece de capa protectora y su superficie es constantemente bombardeada por meteoritos de todos los tamaños. Esto le confiere su aspecto característico, lleno de cráteres de muy diversos tamaños y grandes llanuras. La gravedad en la superficie de la Luna vale 0.166 a la de la terrestre. La velocidad que debe alcanzar una nave para escapar de su superficie es de 2.38 km por segundo. Aquí se muestran algunas de las rocas traídas por los astronautas que han explorado la superficie lunar. Hablaremos ahora de la estructura de la Luna. Dado que la densidad de la Luna es de 3.42 con respecto al agua, la de la Tierra es 5.52, la parte interior de materiales pesados debe ser relativamente pequeña. Estos materiales, principalmente hierro, forman el núcleo. Aparece rodeado de un manto de rocas fundidas, de manera parecida a la Tierra, y sobre él se encuentra la corteza. Por encima de esta se extiende una capa de residuos en forma de polvo y rocas. La capa de polvo y roca de la superficie lunar se llama regolito. Una persona de 70 kilos pesa en la Luna solo unos 11.6 kilos, debido a la baja gravedad lunar. La capa de polvo que recubre la superficie lunar se debe al choque de los meteoritos procedentes del espacio. Hay tres teorías sobre el origen de la Luna. La primera dice que al pasar cerca de la Tierra, la Luna quedó capturada y fijada en órbita. La segunda dice que los dos astros nacieron de la misma masa de materia original que giraba alrededor del Sol. Y la tercera dice que la Luna surgió de un abultamiento de la Tierra, que se desprendió por la fuerza centrífuga. Actualmente se admite una nueva teoría que es una mezcla de estas tres. Cuando se estaba formando, la Tierra chocó con un gran cuerpo espacial, y a consecuencia de ello, una parte de su masa salió expulsada y se aglutinó formando un nuevo satélite, el nuestro. Esta teoría explica las diferencias de composición entre la Tierra y la Luna. Estas son las fases de la Luna. La Luna se mueve alrededor de la Tierra, en el mismo sentido de giro que nuestro planeta. Tarda en completar la rotación unos 29 días, quedando o no iluminada por el Sol en cada una de las posiciones de su órbita. Cuando la cara visible está iluminada por el Sol, decimos que es la fase de luna llena, mientras que cuando el Sol ilumina la cara no visible, decimos que está en fase de luna nueva. Las fases de cuarto menguante y cuarto creciente es cuando solo se ve la mitad de la superficie. La luna en cuarto creciente tiene iluminada la parte derecha, formando una C. Hablaremos ahora sobre la geografía de la Luna. La superficie de nuestro satélite vista desde la Tierra con unos simples prismáticos nos muestra un paisaje de manchas claras y oscuras, y los perfiles de los cráteres, dado que el día lunar dura lo mismo que el terrestre. Siempre observamos la misma cara. Los satélites artificiales han permitido explorar la cara oculta, que también está formada por mares y cráteres. Los mares de la Luna. Se trata de grandes extensiones que aparecen de color más oscuro que el resto, y que antiguamente se creía que eran lugares donde existieron mares. Se trata en realidad de la cavidad dejada por primitivos impactos de grandes meteoritos, que durante la fase de intensa actividad volcánica de la Luna quedaron recubiertas de una gruesa capa de lava. Los primeros astronautas que pisaron la Luna lo hicieron en el Mar de la Tranquilidad. Algunos de los mares más famosos de la Luna son el Mar de la Tranquilidad,
el mar de la serenidad, el mar de las lluvias, el mar de las crisis, y también el mar de las crisis es llamada el mar del frío. Hablaremos ahora sobre los cráteres. Hay numerosos cráteres que cubren toda la superficie lunar y que se deben a los impactos de los meteoritos que chocan con toda su fuerza, ya que al no existir una atmósfera protectora no se volatilizan o frenan su caída. Su tamaño varía entre unos pocos centímetros o menos y hasta 200 kilómetros de diámetro. Muchos de estos cráteres tienen una pequeña elevación o un pico en su parte central. También los volcanes lunares han provocado algunos cráteres, pero no llevan nunca un pico en su parte central. Uno de los mayores circos lunares es el de Clavius, de 233 kilómetros de diámetro. Como la Luna tarda lo mismo en completar un giro alrededor de su propio eje que un giro completo alrededor de la Tierra, siempre muestra la misma cara hacia nuestro planeta. Esa es una pequeña curiosidad. Hablaremos ahora sobre la cara visible de la Luna. Los mares ocupan aproximadamente el 40% de la superficie visible. El resto lo forman los cráteres, las cadenas montañosas y los valles, así como algunas otras estructuras en forma de estrella que se deben al impacto del material proyectado en el choque de un meteorito. El relieve lunar es muy accidentado, pues algunas montañas pueden elevarse hasta 8000 metros. Cuando mejor se observa el relieve lunar con unos prismáticos o un pequeño telescopio es en las fases creciente y menguante. Debido a las pequeñas irregularidades de las órbitas, desde la Tierra es posible observar un 60% de la superficie lunar, es decir, algo más de lo que correspondería solo a una cara. Con respecto a la cara oculta de la Luna, la estructura de esta cara es similar a la visible, pero su geografía es muy distinta, pues está formada casi exclusivamente por cráteres, y los únicos mares existentes se encuentran situados en la zona próxima a la que llamamos la cara visible. Además, el espesor de la corteza en esta cara es superior al de la otra. En la Luna se producen terremotos que se han podido registrar. Y para agregar, las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna se obtuvieron en 1959, gracias a las fotografías enviadas por la sonda espacial soviética Luna 3. Esto fue el Astrotron de junio. Esperen la edición de julio junto al Musictron que vendrá en semanas. Hasta la próxima. Creyéndolo o no, estoy terminando de grabar esto a las 11:18 de la noche. Espero que hayan disfrutado de la edición y esperen las vacaciones de invierno.